Bueno, y ahora sí, ya están con nosotros nuestros invitados. Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Y por otro lado, Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Leticia, Hugo, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Aquí encantada de la vida. Igualmente, qué gusto verlos, saludarlos y a todo el auditorio. Igualmente, Hugo, hace mucho que también no platicamos contigo. Ya, bueno, mucho pues tiempo. La idea de esta discusión es platicar un poco sobre este instrumento que se nos puso desde hace un tiempo sobre la mesa, pero que acabamos de estrenar con esta consulta popular y que habla de ya una participación ciudadana directa en una serie de decisiones. Antes de que empecemos a hablar sobre el instrumento en sí mismo de una manera más amplia, me gustaría retomar consideraciones alrededor de esta que fue la primer consulta popular y, digamos, el tema de esta consulta finalmente era buscar la justicia, buscar la justicia frente a una serie de agravios reconocidos del pasado. Sin embargo, hubo una buena porción de la población que no vio en el instrumento la posibilidad de darle curso a esta meta. Entonces les querría preguntar, ¿por qué no se vio en este instrumento esa posibilidad? Tiene que ver con que, digamos, estamos en pañales en la utilización de este instrumento, en este nuevo instrumento legal, con el sabotaje, con otro tipo de factores. ¿Qué más pasó aquí? Y me gustaría iniciar contigo, Hugo, que veo que tienes una forma muy específica de ver este tema. A ver, yo creo que a veces simplificamos de sobremanera los sistemas y los mecanismos democráticos. En sociedades complejas, en sociedades masivas como la nuestra y además muy diferente en la pluralidad que nos constituye. La verdad de las cosas es que generar estos mecanismos, acostumbrarlos a usarlos, pues no es un tema tan sencillito ni en el diseño ni en la logística. Yo creo que son cosas que tenemos que ir aprendiendo a refinar desde el diseño, a hacer bien en la logística. Es decir, son procesos de aprendizaje que llevan un tiempito, ¿no? Entonces, yo estoy contento, a mí me parece que estuvo maravilloso ya poder tener una primera consulta popular, a pesar de los pesares, a pesar del nivel de participación, todo, ya la tuvimos, qué bueno. No habíamos podido, hay que recordar que cuando se estableció en el 2014, en el 2015 los entonces tres grandes partidos, PAN, PRD y PRI, intentó cada uno de ellos llevar a cabo una consulta popular y no pasaron, la Corte lo rechazó. Entonces creo que es un proceso de aprendizaje, Azul, que nos va a llevar pues, unos ejercicios para irlo refinando e irlo haciendo cada vez mejor. Este en particular, pues la verdad también, quizá porque era el primero, estuvo un tanto manoseado, ¿no? Estuvo manoseado por las propias instituciones. No fue la consulta que se deseaba originalmente, en donde la ciudadanía le echara a andar, sino fue el presidente el que la aventó. La Constitución así lo prevé. Y además, pues cuando la Corte intervino, pues flaco favor le hizo a la consulta porque la aprobó, pero francamente la cambió y generó esta pregunta. Pues tú tienes una forma ahorita, de lo que decías, muy clara de haberla visto, pero la verdad yo no creo que la pregunta era así de clara. Era una pregunta demasiado general y abstracta, y eso genera problemas para un ejercicio de este tipo. Yo creo que vamos a ir aprendiendo, ciudadanía, legisladores, a afinar lo que haya que afinar, y las otras instituciones involucradas, particularmente la Corte, que además pues, se llevó un desgaste enorme al hacer estas acciones prácticamente cirqueras de cambio de pregunta y una pregunta medio rara y abstracta y muy general que se prestaba a varios tipos de interpretación. Y por supuesto también el INE, ¿no? Todos vamos a tener que aprender para hacer mejores consultas, y yo espero que muy pronto, ¿no? Ese sería un poquito así como mi planteamiento de arranque, pero quiero ir a Leti.
Me arranco. Bueno, mira, yo primero que nada decirles que yo creo que es la primer consulta formal oficial, pero en realidad desde los años 90 hemos estado practicando una cantidad de consultas que creo que hay que tomarlo en cuenta, porque ha habido intentos de la ciudadanía. Yo ahorita me estaba acordando de las elecciones simbólicas que han hecho los mexicanos en el extranjero desde los años 80 para haber sido incluidos en su momento en el proceso electoral de nuestro país. Entonces, el ejercicio ciudadano está ahí. Yo creo que aquí viene la parte ya, ahora de esta consulta, donde efectivamente había una serie, digamos, de escenarios en los cuales empezaron a mover cosas y tan la pregunta se entendía en su esencia que yo en eso coincido con Hugo. Bueno, parece ser que los jueces de la Suprema Corte no saben efectivamente redactar y ahí sí es donde habría que ya empezar a afinar también el lenguaje que sea comprensible para las mayorías. Pero, puesto eso a un lado, es muy claro que sí se entendía la esencia de esta pregunta que hizo que muchos actores políticos reaccionaran de una manera abierta contra la consulta. Si no se hubiera entendido, simplemente la hubieran evitado, la hubieran omitido. Se hizo un vacío fuerte a nivel de los medios de comunicación, era un tema que se mencionaba así de paso. Incluso el mismo INE convocaba a la consulta, pero no hablaba del tema de la consulta. Y el tema, yo creo que eso es el mayor aprendizaje de esta consulta. El tema es que en este país hay víctimas, producto de un proceso político, donde hay víctimas de un nivel, digamos, de primer ataque que han sufrido y que están ahí esperando justicia, y que eso se le pregunta a la ciudadanía. ¿Usted considera que se debería o no revisar eso de manera formal? Porque, digamos, en el sentido popular está ahí. Muchos lo conocemos. Pero a mí lo que me preocupa es que justo para bien, o sea, me preocupa, pero para bien en el sentido de que como se puso en el centro ya el debate que tiene la esencia de esta consulta, al final, pues sí se mostró que mucha gente o no sabe lo que ha pasado con millones de víctimas en este país y al mismo tiempo que no logramos captar que podemos ser víctimas en segunda circunstancia, digamos, porque el miedo también, el miedo colectivo de vivir en una situación donde estás con temor hasta de salir de tu casa, es parte también de lo que ha provocado un sistema. Entonces, yo creo que ahí está el éxito de la consulta y la claridad de la esencia de lo que se preguntaba, que tan es así que un día antes de la consulta llamaban desesperadamente a no vaya a ir a votar, no vaya a ser que sea aún más contundente el número de participantes. ¿Y quiénes llamaron a eso? Sin duda, Leticia. Hugo, ¿no? Rápidamente aprovecho para recordarles que este debate tiene participaciones de 1 minuto y medio. 1 minuto y medio cada uno de ustedes. Van a escuchar un relojito. Me imagino que lo escucharon y no sabían bien de qué se trataba. Ese relojito indica que tienen 10 segundos más o menos para concluir su participación. Y ahora sí, Hugo, voy contigo, si te parece. Oye, más allá de esta consulta que acabamos de celebrar, hablando del instrumento ya en el futuro y de nuestra vida democrática, bueno, pues ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los pendientes principales que se deben contemplar? Pues para abonar una madurez política que permita el mejor resultado de este instrumento, que es una realidad y que, bueno, sin duda alguna, la idea es que se siga fortaleciendo. Sí, ¿tengo 1 minuto? ¿Es 1 minuto? No, tienes más, 1 minuto y medio, 29. Ok, pongo mi cronómetro para no pasarme porque a mí el tiempo No, se y va además muy vamos a estar regresando con uno y otro hasta que agotemos el tema. Ok. Reloj, A ver, rápidamente. que marque de 0 otra vez, de 1:30. Vamos. Gracias. Cuando yo decía que es un proceso de aprendizaje, creo que el primer aprendizaje, si lo quiero poner así muy organizadito, pues va a tener que ser por parte de nuestro legislador y nuestro poder revisor de la Constitución, es decir, el poder constituyente. ¿Por qué? Porque yo sí creo que en el propio diseño ya vimos que tiene sus cositas, como cuáles. Voy a señalar 2 o 3 muy rápido. Una, el umbral que se pone para que una consulta popular sea vinculante. 40% del listado nominal, es altísimo. Yo entiendo que tiene que ser complicado, no puede ser una mayoría chiquita, porque pues, la verdad entonces cualquier cosa se cambiaría de manera muy fácil. Pero 40%, sí estamos hablando de muchísima gente. Es decir, ni el presidente López Obrador, que ha sido el presidente que más votos ha tenido, tuvo esa cantidad de población del listado nominal. Él tuvo el 30, ¿no? Más o menos. Estos están pidiendo el 40, es muchísima gente. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer una discusioncita para bajarle. Luego en los temas que se dice que el artículo 35 dice que están prohibidos, que no pueden ser materia de consulta popular, va a haber que redondear muy bien algunos.
claramente los procesos legales, judiciales, la justicia como tal, formal, no puede ser sujeta a consulta, es lo que discutían aquel día los ministros, ¿no? Se pueden generar nuevos mecanismos, que era una de las interpretaciones probables, buenas, que a mí me parece que tenía esta pregunta. Pero los que están establecidos tampoco deben ser sometidos a consulta. Es decir, las fiscalías deben actuar, les guste o no, no porque estén sujetas a consulta. Y último, ya se me va a acabar, porque se dice que nada que tenga que ver con las finanzas del país. Bueno, nada que tenga que ver con las finanzas de manera directa, porque pues indirectamente todo acaba teniendo que ver con las finanzas del país. Entonces, hay pequeñas cosas ahí en el diseño legal constitucional que yo creo que bien valdría la pena debatirlas. Leticia, adelante. Bueno, pues yo creo que también aquí entra una cuestión donde había varios, digamos, coros, ¿no? En los eslogans que se manejaron y que bien dice Hugo, que estaban muy cargados a este tema de el instrumento. Bueno, ¿cómo es eso de que la justicia no se consulta? No. La justicia está en el banquillo de los acusados. Lo que quedó clarísimo es que la justicia no procedió cuando tendría que haberlo hecho sin que nadie siquiera lo tuviera que mencionar. Y entonces me parece que este ejercicio, al contrario, lo que hace es que efectivamente en términos de instrumento, bueno, yo estoy de acuerdo con que los abogados y expertos, e incluso a mí me parece que hasta la discusión del umbral de cuántos pueden o no o deben de participar para que se puedan hacer cambios fuertes, es algo que con una revisión de politólogos, digo, algo muy sencillo, cómo se está trabajando en otros países, puede servir, porque aquí lo que sí tenemos es que hay cambios, el Brexit en Reino Unido, ahí ni más ni menos, con el umbral que se pedía y que fue una diferencia mínima, se salieron de la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de cuestiones chonchas, como esta también. Entonces, sí me parece que podría revisarse para tener elementos y que no necesariamente es algo que, digamos, que solamente porque le quites o le pongas, abarate el propio instrumento. Porque estamos hablando de algo de aquí para el real. Ahora, algunas de las otras cosas que me parece importante, bueno, que al final de cuentas, como instrumento se puede ejercitar de manera más cotidiana, pero que sí haya obligación de parte de los actores políticos, de los medios de comunicación, para ofrecer los espacios en los que se pueda hablar de una manera mucho más abierta y mucho, porque cuando se decía, si sabe o no sabe la gente o la participación, nos enteramos también de que mucha gente no sabía muy bien que se iba a dar esto y sobre todo era un voto más, digamos, activo, militante. Y eso creo que no puede volver a pasar nunca. No sabía que se iba a dar esto ni de qué se trataba. Ahí hubo un gran vacío de información. Pero, a ver, entonces hay varios retos ahí y quisiera plantear uno entre todos los que han puesto sobre la mesa. El instituto o la institución está puesta también ahora en el banquillo de los acusados. Se plantea la necesidad de hacer una reforma electoral. Entonces les pregunto desde su punto de vista, ¿en qué tendría que consistir esta reforma? ¿Con qué alcances? ¿Cómo la hacemos? Hugo. A ver, el tema de la reforma electoral es un tema muy discutido por los especialistas en esa materia y yo creo que no necesariamente, yo al menos no la veo vinculada a un fracaso ni en la elección que tuvimos hace un mes y piquito, ni en la consulta popular. Yo creo que hay veces que no entendemos bien la dimensión de trabajo del INE. Más se politiza tanto, pero hay que recordar que el INE tiene a los partidos políticos sentados allí en su mesa y todo pasa por ese filtro. Y las cosas cuando de veras retumban porque son intransigencias, pues los propios partidos políticos son los que las van a sacar o las van a llevar al Congreso para modificar alguna cosa. Entonces, yo veo un INE cumpliendo con la ley. ¡Ojo! Tenemos leyes bastante malas, muy deficientes. Es un poco la misma discusión con la justicia, pero ya no veo tiempo de entrar eso con Leti. Sí, la justicia mexicana está en pedazos, ya lo sé, pero eso no lo iba a resolver una consulta. Creo que aquí un poco el INE, pues el INE yo lo veo cumpliendo con su trabajo, cumpliendo con las leyes que le tocan. Esto de que no había casillas especiales, pues no, la ley no prevé casillas especiales para la consulta. Modifiquemos eso. Entonces, entrarle al tema de la reforma electoral azul con gusto, pero creo que me va a llevar a otra cosa. Si hay muchas cosas en la organización de las elecciones, en el tribunal, en la justicia electoral, en el tribunal, en muchos temas en materia electoral que hay que meterle mano, pero no necesariamente yo lo veo vinculado con lo que acabamos de ver este domingo. A ver, creo vamos a hacer una cita específicamente para hablar en otra ocasión de todos estos elementos que estás poniendo sobre la mesa, Hugo. Leti, sobre esto que acaba de decir Hugo.
Al revés completamente. Yo creo que si necesitábamos una consulta para saber si necesitamos una reforma electoral, esta fue la consulta. Quedó clarísimo que la forma de votar en México es decimonónica, que estamos atrasadísimos en cuestiones tan básicas como el voto a distancia, el voto por internet, justamente algunas de las cuestiones que dice Hugo que quedan como no claras de acuerdo a la ley electoral, porque efectivamente, y ojo, fíjate, nadie lo creería, pero en defensa del INE me queda clarísimo que lo que quien mandata es el Congreso. Y también aquí se lavan las manos. Entonces, esa reforma electoral la tiene que resolver el Congreso con los digamos, actores políticos, porque hay una cantidad de cosas técnicas que se tienen ya que afinar y lo sabemos muy bien en términos de instrumento. No estaba y no era posible porque nuestras leyes, por ejemplo, no pueden votar los mexicanos que radican en el extranjero. Bueno, pues acaban de votar hace 2 meses por internet, ¿por qué no podían votar? No, está en la ley, hay que incluirlo. Entonces yo celebro que esta consulta sirvió para 2 cosas. Para desenmascarar a muchos, además de la consulta misma, desenmascarar a muchos y ahora sí quedar muy claro en que hay algunos que se decían demócratas y llaman incluso a no votar, que es la contrademocracia más evidente. Usted no puede decir que es demócrata y llamar a no votar. Puede llamar a votar en contra de lo que usted no está de acuerdo. Pero el otro punto es la consulta a propósito de la necesidad urgente de hacer una reforma electoral que realmente ubique y que permita, incluso yo les diría, y lo he criticado, que los consejeros electorales, más allá del presidente, del INE, sean actores políticos mucho más activos en esta promoción de la democracia. Sin duda alguna, Leticia y Hugo, y bueno, pues no estaría de más tener unos consejeros y un Instituto Nacional Electoral que tenga pues posiciones o intereses que no tengan ahí algún compromiso con nadie más que con la democracia, cosa que a mi parecer particular no se vio para nada en esta consulta. Hugo, Leticia, qué gusto que nos hayan acompañado esta noche. Nos hizo falta tiempo. Ya si me lo tenemos. permiten, esta mesa está muy buena, muy interesante y gusto. tenemos que seguir discutiendo para que la repitamos en el futuro, Hugo, Leticia. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo fuerte a los dos y Azul, nos vemos una pausa, volvemos.